Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para recibir una dosis de noticias espectaculares, de esas que te dejan boquiabierto. Y es que hoy, amigos y amigas, tenemos un tema explosivo. Literalmente la noticia que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. La bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco, y que por supuesto, ha llegado hasta nosotros. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró, que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, o al menos eso creíamos. Y es que la noticia que les tengo preparada es impactante. Realmente algo que te cambia por completo la percepción de las cosas, de lo que creías saber. Así que si eres fan de las series turcas, si te apasiona el mundo del corazón, si sigues de cerca la vida de tus actores y actrices favoritos, este vídeo es para ti. Prepárense porque la información que les voy a dar hoy, estoy seguro, les va a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las novedades, de las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, de los análisis más profundos y por supuesto, de todos los chismecillos jugosos que tanto nos gustan. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es muy importante. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Vamos a hablar de la bomba que ha explotado en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para ponerlos en contexto, recordemos un poco la historia de estos dos. Hande y Kerem se conocieron en el rodaje de la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Y como suele suceder en estos casos, la chispa saltó. La química entre ellos era innegable. En la pantalla eran la pareja perfecta, y fuera de ella, la cosa no era diferente. Sus miradas, sus gestos, sus publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que el amor había llegado para quedarse. Durante meses fueron la pareja más mediática de Turquía. Sus fotos juntos, sus viajes, sus declaraciones de amor, todo era digno de un cuento de hadas. Los fans, por supuesto, enloquecían. Se hablaban de bodas, de hijos, la historia de amor parecía perfecta. Y claro, como suele suceder cuando algo parece demasiado perfecto, es porque quizás no lo es tanto. Y efectivamente el idilio llegó a su fin. En enero de 2022, después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? En un principio, las razones de la ruptura no quedaron claras. Se habló de incompatibilidad, de diferencias de intereses, pero nada concreto. Ambos, por supuesto, evitaron entrar en detalles, y se limitaron a desearse lo mejor mutuamente. Algo muy típico en este tipo de situaciones. El tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Hande, por su parte, se centró en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos televisivos. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, y se le relacionó con otras actrices, aunque ninguna relación llegó a confirmarse. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque, amigos y amigas, resulta que la ruptura entre Hande y Kerem no fue tan sencilla como parecía. Y es que, según diversas fuentes, la razón principal de la separación no fue la incompatibilidad, ni las diferencias de intereses, sino algo mucho más delicado. Algo que involucra a una tercera persona. Sí, como lo oyen. Rumores, filtraciones, información que ha ido llegando poco a poco, apuntan a que Kerem habría sido infiel a Hande. Y no solo eso, sino que la persona con la que habría sido infiel sería una amiga cercana de Hande. ¡Bum! Ahí tienen la bomba. Imaginen el impacto. Imaginen el drama. ¿Y quién es esta misteriosa tercera persona? Pues aunque no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a una actriz turca muy conocida, muy guapa, y que era amiga de Hande en aquel momento. Aquí es donde la historia se vuelve realmente turbia. Porque si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una traición en toda regla. Una traición que evidentemente habría dejado a Hande completamente destrozada. Y por supuesto una traición que habría justificado la decisión de romper la relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
¿Es todo un invento, una invención de la prensa rosa, o hay algo de verdad? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna prueba irrefutable que confirme esta información. Ni Hande ni Kerem, ni la supuesta tercera persona han salido a hablar al respecto. Sin embargo, los rumores son persistentes, y cada vez son más las fuentes que aseguran que esto es lo que realmente sucedió. Porque nadie ha confirmado nada. Pues seguramente por respeto a la privacidad de Hande y Kerem. Y también para evitar un escándalo mediático mayor. Imaginen el revuelo que se formaría si se confirmara esta infidelidad. La opinión pública se dividiría, las críticas lloverían por todas partes, y nadie quiere eso. Sin embargo, el silencio, en este caso, también es revelador. Si todo fuera mentira, si no hubiera nada de cierto en estos rumores, lo más lógico sería que alguien saliera a desmentirlo. Que Hande, Kerem o la supuesta tercera persona dijeran algo. Pero no lo han hecho. Y eso, amigos y amigas, dice mucho. Además, hay algunos detalles que alimentan estos rumores. Por ejemplo, se dice que después de la ruptura, Hande y la supuesta tercera persona dejaron de seguirse en redes sociales. Algo que en el mundo de las celebrities suele ser una señal de que algo no va bien. También se comenta que Hande ha estado muy afectada por la situación, y que le ha costado mucho superar la ruptura. Algo completamente comprensible si efectivamente se ha sentido traicionada. En fin, como ven, la historia es compleja y llena de matices. Y por supuesto, hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Pero lo que sí es cierto, es que esta noticia ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el punto de mira. ¿Y qué ha pasado con ellos ahora? ¿Cómo es su relación actual? Pues la verdad es que después de la ruptura, parece que no hay mucha relación entre ellos. Cada uno ha seguido su camino, y parece que no se han vuelto a cruzar. Algo que por otro lado, es lógico y entendible. Hande, como ya les comenté, está centrada en su carrera profesional. Y por lo que se ve en sus redes sociales, está feliz y radiante. No se le conoce ninguna relación sentimental actualmente. Kerem, por su parte, sigue trabajando y también parece estar soltero. Se le ha relacionado con algunas mujeres, pero nada que haya trascendido. En definitiva, la historia de Hande y Kerem nos demuestra, una vez más, que el amor, a veces, puede ser complicado. Y que incluso en las relaciones más bonitas y perfectas, pueden existir secretos y traiciones. Pero también nos demuestra que el tiempo cura las heridas. Y que al final, cada uno encuentra su camino y su felicidad. Así que, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta bomba. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante, y que se hayan quedado con la intriga. Porque esto es el mundo del entretenimiento y nunca deja de sorprendernos. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, descubrimos la noticia impactante de Hande y Kerem. Hablamos sobre su romántica historia, la posterior ruptura, y los rumores sobre la infidelidad de Kerem con una amiga de Hande. Destacamos la falta de confirmación oficial, pero la persistencia de los rumores. Y finalmente analizamos su situación actual. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo al canal. Espero que hayan disfrutado del contenido, y que les haya parecido interesante. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Hande y Kerem algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.